¿Alguna vez has sentido que el poder se esconde bajo la seda de una servilleta, que la justicia no se escribe en los códigos sino en los márgenes de una cena? Esa sensación, tan punzante como la primera vez que un estudiante de derecho abre un libro y descubre que la ley puede ser un puente y no una barrera, es el punto de partida de nuestra reflexión. Imagina un joven brillante lleno de ideales que entra a la facultad con la convicción de que la verdad es un faro inmutable. Sin embargo, el mundo que lo rodea está tejido con hilos invisibles, esos mismos hilos que los políticos corruptos y los empresarios poderosos utilizan para mover sus piezas. Esa es la esencia del coyote, el mediador silencioso que, como el animal del desierto, observa, calcula y conecta sin jamás mostrarse en la caza. El coyote no es el depredador que ataca sin piedad, es el puente que une la ley con la ambición. Su mirada es astuta, su paso es cuidadoso y su presencia se siente antes de ser vista. En la red de influencia, él es la sombra que da forma a los favores legales, el arquitecto de los acuerdos que nunca aparecen en los periódicos, pero que determinan el destino de ciudades enteras. En este viaje desglosaremos las 7 reglas de oro que transforman a un idealista en un mediador cínico, y cada regla será una lección de fortaleza interior y dominio propio. Regla 1. El conocimiento es la primera puerta. Marco Aurelio dijo que el saber es la única arma del hombre libre, y esa afirmación resuena con fuerza en la vida del joven estudiante. Dominar el derecho penal, el constitucional y sobre todo la práctica de las consultas rápidas le otorga la llave que abre cualquier cerradura. Recuerdo la primera cena en la que, bajo la luz tenue de un restaurante de lujo, un empresario se acercó a él con una necesidad urgente, una vía de escape para un contrato público que estaba a punto de ser auditado. El contrato se deslizó bajo la servilleta como si fuera un susurro, y el estudiante, con la precisión de un cirujano, añadió una cláusula casi invisible que cambiaría el curso de la transacción. Esa primera experiencia marcó el inicio de su metamorfosis. El saber se convirtió en su escudo y su espada. Si este primer paso te ha parecido revelador, te invito a suscribirte ahora. Tu curiosidad merece un espacio donde crecer, porque lo que viene a continuación profundiza aún más en la naturaleza del poder oculto. Regla 2. El silencio es la base del acuerdo. Séneca enseñó que quien habla demasiado pierde la autoridad, y el coyote aprende a escuchar sin revelar sus intenciones. Cada conversación se transforma en un intercambio de favores, donde las palabras son escasas y los gestos abundantes. En una reunión dentro de un club privado, luces bajas y el murmullo de una música distante, el estudiante anota mentalmente cada deseo encubierto, cada miedo latente, cada ambición no confesada. El silencio protege la esencia del trato. Pero ¿qué ocurre cuando el silencio se vuelve cómplice de la corrupción? Esa pregunta se abre como una grieta en la fachada de la moralidad, recordándonos que el silencio en manos del coyote es tanto escudo como arma. Regla 3. El beneficio mutuo es el lienzo del poder. Epicteto afirmó que la verdadera amistad es un bien recíproco, y el coyote traduce esa idea en paquetes de soluciones legales que favorecen a políticos y empresarios a la vez. Un caso ilustrativo muestra a un político corrupto que necesita una inmunidad parcial, mientras que un empresario ansía una licitación sin competencia. El estudiante, como un pintor, mezcla los colores del derecho y la conveniencia hasta lograr una obra donde ambas partes encuentran su reflejo. Las manos se estrechan sobre la servilleta y el contrato, antes oculto, ahora se vuelve visible bajo la luz de la mesa. Esa visión nos recuerda que el poder no se construye en solitario, sino en la alianza de intereses. ¿Qué piensas tú de esta alianza? Déjame tu reflexión en los comentarios. De verdad quiero conocer tu perspectiva sobre cómo se entrelazan los destinos cuando el beneficio mutuo se vuelve la regla. Regla 4. La lealtad al resultado, no al ideario. Marco Aurelio también nos enseñó que no es la virtud la que nos salva, sino la constancia en el camino. El estudiante abandona su idealismo, su brújula moral se redefine en función del éxito de cada acuerdo. Una noche observa desde la ventana del restaurante la familia de un político que sufre las consecuencias de su favorecer. La mirada del niño, la tristeza en los ojos de la madre se convierten en un espejo que refleja la trascendencia de sus decisiones. ¿Hasta dónde llega la dignidad cuando el precio es la vida de los inocentes? Esa pregunta penetra el corazón del coyote, quien se ve forzado a medir el peso de sus actos contra la frialdad de sus cálculos. Regla 5. El riesgo calculado es el guardián del imperio. Séneca nos recuerda que el que no arriesga no gana, y el coyote interioriza esa verdad como una regla de supervivencia. Cada movimiento, cada contrato, cada cena implica un peligro latente: la exposición, la traición, la caída. El joven aprende a medir el riesgo como si fuera una balanza, sopesando la posible persecución judicial contra la ganancia de poder. En una escena tensa, una investigación inesperada amenaza con desvelar la red, pero él, con la serenidad de un filósofo, decide activar un plan de contingencia que desvía la atención hacia otra trama. Así, el riesgo se transforma en una herramienta de control y el imperio de la influencia se mantiene firme. Si esto está resonando contigo, dale like. Esa señal nos ayuda a seguir explorando la sombra del poder que pocos se atreven a mirar. Regla 6.
La discreción es la sangre que mantiene vivo al coyote. La discreción no es meramente el silencio, sino la capacidad de borrar rastros, de ocultar la huella antes de que el ojo del inquisidor la descubra. En la práctica, esto implica utilizar cuentas offshore, documentos bajo nombres ficticios y sobre todo confiar en mensajeros que no dejan evidencia. El estudiante, ahora convertido en maestro, instruye a sus contactos a utilizar códigos de colores en los archivos, a ocultar cláusulas clave bajo capas de texto legal, a enviar notas crípticas en sobres sin remitente. Cada detalle se vuelve una pieza del rompecabezas que solo él puede armar. Y esa capacidad de ocultar la verdad es lo que le otorga el poder de mover los hilos sin ser atrapado. Regla 7. La visión a largo plazo es la luz que guía el camino. En la filosofía estoica, la visión del futuro es la herramienta que permite al hombre aceptar el presente sin temor. El coyote, al comprender que cada acuerdo es una pieza de un tablero que se extiende más allá de su vida, planifica movimientos que beneficiarán a sus aliados durante generaciones. Visualiza una legislación que, bajo la apariencia de reforma, consolida el control de los recursos en manos de una élite. Así, el joven que alguna vez soñó con defender la justicia se transforma en el arquitecto de un futuro donde la influencia se perpetúa bajo la apariencia de legalidad. La pregunta final que nos queda es, ¿qué legado deseas dejar? ¿El de un idealista que se quebró o el de un estratega que entendió la naturaleza eterna del poder? Esta primera parte ha desgranado las primeras 5 reglas, dejando la sexta y la séptima como la puerta que se abre al final del recorrido. Si deseas seguir profundizando en la mente del coyote, suscríbete y activa la campana. Lo que sigue revelará los últimos pasos de transformación y cómo, incluso en la sombra, se puede encontrar una forma de trascender. En la próxima entrega continuaremos con la discreción y la visión a largo plazo y descubriremos cómo estos últimos pilares consolidan la red de influencia que, sin que lo notes, define el pulso de la sociedad. Atrévete a mirar más allá de la servilleta. El verdadero contrato está escrito en la quietud de la noche, y solo aquellos que escuchan pueden entender su lenguaje. Regla 6. La discreción como escudo de la verdad. En la tradición estoica, el silencio no es ausencia, sino presencia reservada. Es la capacidad de sostener la esencia sin permitir que se diluya en el ruido del mundo. El coyote ha aprendido que cada palabra pronunciada es una pieza que puede ser recogida, rearmada y utilizada contra él. Por eso, cuando el estudiante convertido maestro se sienta nuevamente en el mismo restaurante de lujo, no lleva consigo el móvil encendido ni el cuaderno abierto. En su lugar lleva una libreta de cubiertas negras cuyo interior está vacío a simple vista, pero que bajo la luz tenue de la lámpara revela una serie de símbolos que solo él y sus confidentes pueden descifrar. Cada símbolo representa un compromiso, una promesa, una deuda que se pagará en el futuro. El proceso comienza con una conversación que parece, a los ojos de los presentes, una mera charla sobre inversiones y proyectos de infraestructura. Sin embargo, el coyote emplea la técnica del eco, repitiendo sutilmente palabras clave para confirmar que el interlocutor ha comprendido el mensaje subyacente. Por ejemplo, cuando el empresario menciona la necesidad de un permiso expedito, el coyote asiente y responde: entiendo que la rapidez es esencial cuando el tiempo se convierte en una mercancía. Esa frase, aunque parece cortés, está cargada de una señal que el político escuchará más tarde: la ruta legal que permitirá adelantar un proceso burocrático a cambio de una contribución discreta. En este punto, la discreción se vuelve una práctica ritual. El coyote establece una regla interna. Nunca se discutirán los acuerdos frente a testigos involuntarios. Siempre se buscará la soledad de una terraza o la intimidad de una suite privada. Cada encuentro se planifica con precisión, eligiendo horarios en los que la seguridad del edificio esté reducida, las cámaras de vigilancia estén desactivadas o, al menos, orientadas hacia áreas sin relevancia. De esta forma, el contrato invisible permanece oculto bajo la servilleta, bajo la sombra de una copa de vino, bajo el murmullo de la música de fondo. Esta discreción no es simplemente una táctica de ocultamiento, sino una manifestación de fortaleza interior. El coyote ha aprendido a controlar su propio deseo de ser visto, de ser alabado. En la filosofía de Séneca, la verdadera grandeza se mide por la capacidad de actuar sin buscar reconocimiento. Al adoptar esa postura, el joven estudiante se vuelve impermeable a la tentación del aplauso público. Cada favor que concede se convierte en una semilla plantada en tierra fértil sin que nadie exterior pueda atribuirle la autoría. La discreción entonces se transforma en el escudo que protege la integridad del proceso, permitiendo que el coyote mantenga su dominio propio sobre la red que ha tejido. Al mismo tiempo, la discreción implica una vigilancia constante del entorno. El coyote conoce los patrones de los guardias de seguridad, los recorridos de los empleados, los horarios de los sistemas de alarmas. Ha aprendido a leer los gestos de los camareros, a interpretar el ritmo de los pasos de los meseros, a anticipar cuándo una ventana se abrirá para permitir una fuga silenciosa. Cada detalle, por pequeño que parezca, se vuelve una pista que le indica la vulnerabilidad del momento. Y es precisamente esa atención al detalle la que le permite ejecutar sus planes sin dejar rastro. Ahora, pregúntate, ¿cuántas veces en tu vida has subestimado el poder del silencio?
¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque temías que la luz de la audiencia te cegara? La discreción, como la enseña el coyote, no es ausencia de acción, sino acción medida, calibrada, ejecutada en la sombra de la convicción. Si deseas seguir el camino de la fortaleza interior, debes aprender a hablar menos y observar más, a escuchar el susurro de la noche y a responder con la certeza de quien conoce su propio propósito. Regla 7. La visión a largo plazo como faro de la eternidad. En la tradición estoica, la mirada puesta en el horizonte no es un acto de escapismo, sino una disciplina que permite al hombre aceptar el presente sin temor. El coyote, después de haber dominado el conocimiento y la discreción, comprende que cada trato, cada contrato bajo la servilleta, es una pieza de un tablero que se extiende más allá de su propia vida. No basta con cerrar un acuerdo y sentirse satisfecho. La verdadera maestría reside en anticipar cómo ese acuerdo reverberará en las generaciones venideras. Para ilustrar esa visión, imagina una legislación que, bajo la apariencia de una reforma educativa, establece un fondo de becas que en teoría apoya a estudiantes de bajos recursos. Sin embargo, el coyote ha colocado en la cláusula oculta una condición que dirige una parte sustancial de esos recursos a empresas vinculadas a sus contactos políticos. La reforma se presenta como una victoria para la sociedad, pero su verdadera intención es consolidar el control de recursos en manos de una élite. Cada estudiante que recibe una beca, cada familia que celebra la oportunidad, está inadvertidamente alimentando un sistema que refuerza la posición del coyote y sus aliados. Esta maniobra no es fruto del azar, sino del cálculo a largo plazo. El coyote visualiza el futuro como una serie de ondas que se propagan desde el punto de impacto inicial. Sabe que, al sembrar una semilla hoy, la sombra de esa semilla crecerá y proyectará su sombra sobre la siguiente generación. Por ello, planifica movimientos que beneficien a sus aliados durante siglos, creando estructuras legales que se perpetúen más allá de cualquier mandato electoral o de cualquier cambio de administración. En esa visión, el coyote se convierte en arquitecto de un futuro donde la influencia se perpetúa bajo la apariencia de legalidad. Cada cláusula, cada arreglo, cada favor concedido se escribe con la tinta invisible de la intención, visible solo para aquellos que poseen la llave del descifrado. La visión a largo plazo no es una obsesión egoísta, sino una forma de aceptar la naturaleza cíclica del poder y de usarla para moldear el destino colectivo. Sin embargo, la pregunta que surge en la penumbra de la noche es si esa visión tan estratégica y calculada puede coexistir con la conciencia humana. ¿Puede el coyote, al contemplar la eternidad de sus acciones, encontrar paz en la certeza de que ha construido un imperio de influencia? ¿O, por el contrario, la carga de esa visión lo consume, convirtiendo cada paso en un peso que aplasta su alma? La respuesta, como siempre, yace en el equilibrio entre la fortaleza interior y la vulnerabilidad del ser. El coyote, ahora convertido en mentor de una nueva generación de intermediarios, transmite sus enseñanzas con la misma solemnidad que utilizó al iniciar su propio viaje. Les habla de la necesidad de comprender que el poder no se mide por la cantidad de contratos firmados, sino por la calidad de la visión que sustenta cada uno. Les enseña que la verdadera trascendencia no proviene de la acumulación de favores, sino de la capacidad de crear un legado que perdure más allá de su propia existencia. En este punto, invito a que reflexiones sobre tu propia trayectoria. ¿Qué legado deseas dejar? ¿El de un idealista que se quebró bajo la presión del mundo? ¿O el del estratega que comprendió la naturaleza eterna del poder y la utilizó para construir algo duradero? La respuesta no es sencilla, pero el proceso de introspección es el primer paso hacia cualquier transformación. Si este recorrido por la mente del coyote ha despertado en ti una inquietud profunda, te animo a compartir tus pensamientos en los comentarios. Cada opinión, cada reflexión enriquece el tejido de esta comunidad que busca comprender las sombras que mueven la sociedad. Tu voz, aunque silenciosa en la gran sala de poder, tiene el potencial de resonar en la conversación que estamos construyendo aquí. Y si sientes que este análisis ha tocado una fibra sensible, si deseas seguir explorando los rincones oscuros donde la ley y la ambición se entrelazan, considera suscribirte al canal. No como una mera acción de apoyo, sino como un compromiso contigo mismo de seguir cultivando la sabiduría que nos permite observar la realidad sin ser absorbidos por ella. Cada nuevo episodio será una lámpara que ilumina un corredor más del laberinto de la influencia, y tú serás parte de esa luz. Al cerrar este capítulo, recuerda que la servilleta bajo la que yace el contrato es solo un símbolo. El verdadero acuerdo está escrito en la quietud de la noche, en los silencios que elegimos honrar y en la visión que proyectamos hacia el futuro. El coyote nos muestra que el poder no es un objeto que se posee, sino una corriente que se dirige, una energía que se canaliza, una responsabilidad que se lleva con dignidad. Así, al terminar este viaje, te dejo con una última pregunta que resonará en tu interior. Cuando la noche caiga y el murmullo del restaurante se desvanezca, ¿qué decidirás hacer con la sabiduría que ahora posees? ¿Permitirás que la sombra del coyote te guíe hacia una estrategia calculada y discreta, o buscarás una forma de iluminar la mesa con la claridad de la justicia que una vez soñaste? La respuesta está en tus manos, y el futuro, como siempre, espera ser escrito. Piensa en el momento en que la servilleta se deslizó bajo la luz tenue, revelando una cláusula que nadie más vio.
Esa pequeña acción encierra la esencia del poder. No es la fuerza bruta, sino la precisión del gesto. Cada decisión que tomas, por mínima que parezca, puede convertirse en el punto de partida de una cadena de influencias que se extiende más allá de lo visible. Te invito a reflexionar sobre cuántas veces en tu propia vida has dejado que la comodidad del silencio te mantenga alejado de la acción. ¿Podrías, con la misma templanza que mostró el estudiante, transformar un instante de duda en una oportunidad de cambio? Si alguna vez sentiste que la justicia se diluye entre los márgenes de un contrato, recuerda que la verdadera fortaleza reside en reconocer esa dilución y decidir si aceptarla o desafiarla. El coyote no es solo un intermediario, es un espejo que refleja la dualidad de la ambición y la ética. Observa ese espejo cada vez que te encuentres frente a una decisión que implique algún tipo de compromiso. Pregúntate, ¿estoy construyendo un puente que favorece a todos o simplemente reforzando una estructura que solo beneficia a unos pocos? En este punto del recorrido, tu participación cobra vida. Comparte en los comentarios cuál ha sido el momento en que una pequeña acción cambió el rumbo de tus proyectos. Tu historia puede servir de guía para otros que navegan en la misma oscuridad. Cada testimonio enriquece el tejido colectivo que poco a poco desvela las dinámicas ocultas de poder. Y si sientes que este análisis ha tocado una fibra sensible, si deseas seguir explorando los rincones donde la ley se entrelaza con la ambición, te invito a suscribirte al canal. No como un simple acto de apoyo, sino como un compromiso contigo mismo de seguir cultivando la sabiduría que nos permite observar la realidad sin ser absorbidos por ella. Cada nuevo episodio será una lámpara que ilumina un corredor más del laberinto de la influencia, y tú serás parte de esa luz. Cierra los ojos por un instante y visualiza la mesa, la servilleta, el contrato oculto. Imagina que, al abrir los ojos, la decisión que tomes sea la que haga que la sombra del coyote se convierta en una herramienta de transformación, no en una cadena de servidumbre. La historia continúa, y tú eres el autor de su próximo capítulo.